Listo, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Creo que la clase pasada, no sé si lo recuerdan, pero teníamos pendiente terminar la presentación de proteínas. Entonces vamos a terminar hoy. Deme un momento, voy a compartir pantalla. Ujú. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación de batidos, bueno, proteínas en polvo. De forma rápida. Creo que vamos a salir un poquito más tarde de lo normal. Entonces voy a pasar a asistencia probablemente permítame, después de el receso. Bueno, voy al receso y después pasaríamos a la asistencia. ¿Ok? Ok, va. Entonces nos quedamos por acá. Habíamos hablado de los objetivos de la suplementación y pasábamos a batidos de proteína. Solamente como para hacerlo un repaso rápido, decíamos que los batidos de proteína era ideal para deportistas que requieren más proteína que un individuo sedentario, ¿no? Porque los atletas necesitan más proteína que una persona sedentaria. Ya hemos hablado de que el ejercicio incrementa la síntesis de proteína y la reparación muscular. El aporte promedio es de unos 20 a 40 gramos de proteína. Las fuentes son distintas. Vamos a encontrar proteínas de origen animal, que vamos a tener, por ejemplo, la proteína de suero de leche, comúnmente conocida como whey protein. Ahí vamos a encontrar proteínas concentrados de suero, isolados de suero e hidrolizados de suero. Algunas opciones hoy en día, bueno, como eso de la suplementación ha avanzado tanto, también vamos a encontrar proteínas que son hidrolizadas y aparte de eso son isoladas. Em, Vamos a encontrar proteínas a base de caseína, que es una buena opción. Bueno, de hecho, los caseinatos cálcicos son el tipo de proteína que se usa para todo eso de la suplementación hospitalaria, ¿no? Que son pacientes que están encamados, son pacientes que tienen comprometido la absorción y los caseinatos cálcicos tienen una digestibilidad casi de un 100%. Tenemos proteínas de albúmina de huevo que también presentan un alto perfil de aminoácidos. El problema con las proteínas, ya sea carne, o proteína de huevo es que tienen mal sabor. Creo que ese ha sido como el problema. em, bueno, creo que es el problema en realidad por el cual este tipo de proteínas no se pueden posicionar tanto en el mercado. Si se fijan, son proteínas que mucha gente ni siquiera sabe que existen. ¿Ok? Hay gente que busca siempre proteína en leche porque tienen buen sabor, porque son ideales, por ejemplo, para hacer batidos, incluso para algunas recetas. La textura, todo eso pues influye, ¿no? En que el consumidor decida comprar una proteína. Entonces, la proteína de albúmina, por ejemplo, se caracteriza por tener un alto valor biológico y tiene una completa disponibilidad de aminoácidos esenciales. Las de origen vegetal, vamos a encontrar proteínas de soya, de arveja y de arroz, que son una opción muy buena para vegetarianos o personas que son intolerantes a la lactosa. Yo les mencionaba en la clase pasada que puede ser que algunas personas, incluso usando proteínas isoladas, no toleren las proteínas. Y esto tiene que ver con unos péptidos. Yo les mencionaba que no era la lactosa la responsable de producir la intolerancia, sino que eran unos péptidos que se encuentran presentes en la leche. Entonces, yo he tenido casos de pacientes que probando proteínas con isoladas y aún así no la toleran. ¿No? Entonces, pero bueno, las vegetales tienen un valor biológico menor. Ya hablamos de que tienen menos leucina, tienen una digestibilidad más baja. Creo que la digestibilidad de esas proteínas puede ser que anden en un 80, depende del tipo de proteína, en un 80 o 90% dependiendo. Además de eso, contienen menos aminoácidos esenciales. Em, por lo cual, muchas veces se recomienda que se use la porción doble. O sea que si se usa un scoop de proteína de vegetal, se tienen que usar dos para aumentar la síntesis proteica. Además de eso, muchos productos incluyen vitaminas, minerales y otros compuestos que no siempre cuentan con evidencia científica sólida. A eso se le conoce como aminospiking. Es un tipo de
Bueno, ¿qué se hace en el aminospiking? Se le agrega, a las proteínas se les agrega aminoácidos que añaden valor nitrogenado a la mezcla, pero que no son aminoácidos cruciales. Por ejemplo, cuando se le agrega a una proteína creatina. En realidad, una buena proteína no debería tener creatina, no debería tener glutamina, ¿verdad? Que son el tipo de aminoácidos, bueno, es el tipo de sustancias que se le agrega a las proteínas para añadir un valor nitrogenado. No, y eso hace que sea mucho más económico porque la glutamina es muy barata. La creatina también, o sea, si usted, o sea, usted busca el precio de la creatina, es muy económica en comparación a la proteína. Entonces, ese término se conoce como aminospiking, em, que es el agregar sustancias que añadan valor nitrogenado a la mezcla, pero que estas sustancias no aporten ningún beneficio a nivel de síntesis proteica. Entonces, tenemos diferentes tipos de batidos, tenemos las proteínas de suero, que son las whey protein, ¿verdad? Son proteínas de absorción rápida, son ideales para después de un entrenamiento, tienen un excelente perfil de aminoácidos. Aquí vamos a meter leucina. Hemos dicho que la leucina es un aminoácido anabólico, insulinotrópico, que es clave para que se pueda producir la síntesis de proteica muscular. Ese aminoácido chispa, ¿no? Y tenemos diferentes presentaciones. Vamos a encontrar concentrado de suero, aislado de suero e hidrolizado, ¿no? En teoría, el hidrolizado de suero, pues es una versión de proteína que debería de darte una digestión más veloz, ¿verdad? Tenemos también caseína, que la caseína es una proteína de absorción lenta, más o menos se absorbe entre 6 a 8 horas después de haberse consumido. ¿Qué nos dice eso? Que es una proteína que puede producir picos de leucina en sangre por mucho tiempo. ¿Verdad? La proteína de suero normalmente tiende a mantener los aminoácidos en sangre unas 3 a 4 horas. La caseína puede lograr incluso el doble de tiempo, ¿no? Eso lo convierte en una opción para periodos prolongados sin ingesta de proteína. Por ejemplo, si usted tuvo un día muy ocupado y no quedó tiempo de comer, de consumir su requerimiento de proteína en el día, ok, una buena opción podría ser tomar un batido de caseína antes de dormir por la noche. ¿Verdad? Porque tiene un efecto anabólico mucho más sostenido. De lo contrario, si usted cubre su cuota de proteína en el día, no es necesario ese tipo de prácticas, ¿no? Que lo hacen mucho. De hecho, yo les comentaba que en una clase que eso se puso muy de moda en la época de las películas de Rocky Balboa, cuando comenzó todo el tema del culturismo. Estados Unidos se convirtió en la cuna del culturismo mundial y con ello, pues, también en la cuna de la suplementación hoy en día. Entonces, bueno, ahí vamos a encontrar cualquier cosa, cualquier cantidad de suplementos y las marcas saben muy bien cómo hacer marketing para atraer al consumidor. Entonces, bueno, por eso es un poco más costosa. Sin embargo, representa el 80% de la proteína de la leche de vaca. O sea, debería ser más económica, pero no lo es. La proteína mixta. La proteína mixta vamos a encontrar, o los famosos blend, ¿verdad? Son diferentes tipos de proteína, ¿verdad? Podemos encontrar una proteína que contenga whey y que contenga caseína, o que contenga de repente... em, bueno, les voy a comentar algo. La verdad que la mayor parte de las proteínas hoy en día, no todas, pero sí usan mezclas. La mayoría, ¿verdad? De repente usan proteína concentrada de suero, pero también meten isolada. Por ejemplo, esta marca es muy buena. Por ejemplo, la Gold Standard de Optimum Nutrition tiene buen sabor, tiene buena calidad y se vende como una whey, ¿verdad? Pero si usted va a la etiqueta de atrás, se va a dar cuenta que es una mezcla. Tiene whey, pero también tiene isolado. Entonces, esto para mejorar la cinética de absorción de la proteína también y la digestibilidad. Vamos a encontrar proteínas, como les decía, de absorción mixta, ¿no? Puede ser una proteína que contenga whey y caseína a la vez. Sería una proteína de absorción rápida y lenta, ¿no? Adaptándose a distintos momentos del día. Y las proteínas de huevo, ¿no? Que las proteínas de huevo se hacen a base de albúmina. La velocidad de absorción es media rápida. Tiene un valor biológico similar al whey protein y es útil en personas intolerantes a la lactosa. Ahora, en comparación a las proteínas vegetales, estas sí son elaboradas a partir de soya, por ejemplo, de arveja u otra legumbre. Suelen tener un valor biológico menor, por lo que puede requerirse una mayor cantidad para alcanzar el mismo aporte de aminoácidos esenciales. Y las proteínas de carne, ¿no? Que se extraen de fuentes cárnicas, que son libres de lactosa por completo. También presentan un buen perfil de aminoácidos con un buen valor biológico, aunque con menor tolerancia digestiva en algunas personas, ¿no? Depende, porque son proteínas a base de carne.
El sabor, creo yo, y la textura son menos aceptados en comparación con las proteínas a base de leche, siempre. ¿No? Y no es muy común. Si se fijan, es un proceso, es un producto procesado. Ahí se puede ver que pasa por un proceso industrial de la proteína. No significa que porque un producto esté procesado sea malo. En realidad, a este punto creo que todo es procesado. La leche es procesada. Usted puede comprar avena integral y está procesada. Pasa por un proceso en una fábrica. Entonces, que sea procesado un producto no significa que sea malo. ¿Verdad? Y ustedes pueden ver que el proceso industrial de la proteína es largo. Para empezar, la producción comienza con la obtención de la leche fresca de la vaca. Aquí vemos que se ordeña el animal, luego se enfría la leche a una temperatura cercana a -4 °C para que se pueda preservar la calidad y evitar que haya una proliferación de bacterias. Posterior a eso, pues pasa por un proceso de pasteurización, se calienta a 73 °C con el fin de que se puedan eliminar todos los patógenos y luego se enfría rápidamente para mantener las propiedades. Después tenemos, como eso, el queso, ¿no? La producción de queso, durante este proceso se separa la cuajada, ¿no? Para el queso del suero líquido, que es la base de la proteína whey. Luego hay un procesamiento del suero. Ahí se pueden ver, el suero líquido pasa por un proceso de filtrado y concentración para aislar la proteína. Y finalmente pasa por un proceso de ultrafiltración, ¿no? Que eso es lo que va a determinar básicamente qué tipo de proteína se está comprando, si es una proteína a base de concentrado de suero o es una proteína isolada. Entonces, esta proteína o este suero pasa por un proceso, un filtro especializado, en donde depende del tipo de filtración, vamos a obtener, por ejemplo, una proteína concentrada de suero, que se hizo un filtrado de 80%, digamos, ¿no? Y también puede ser que pase por un microfiltrado, que es algo más, todavía más, más riguroso. En ese caso sería la proteína isolada. No es un proceso mucho más avanzado, permite eliminar casi por completo la lactosa y la grasa. Y es lo que obtenemos como proteína o aislado de suero, ¿no? Y finalmente el secado y la automatización. Ese se convierte en polvo mediante técnicas de secado por aspersión y procesos industriales que son automatizados. Finalmente tenemos la mezcla y saborización, ¿no? Se añaden sabores, se añaden colorantes, vitaminas para que se pueda mejorar la palatabilidad del producto y la aceptación del consumidor. Hay proteínas muy feas y hay proteínas que son deliciosas, que pareciera que usted está comprando una leche en el súper de malteada, ¿no? Son muy buenas. Eso depende obviamente de la marca y de la calidad del producto, ¿va? Entonces, esto es lo que buscan las marcas, ¿no? Que el producto sea palatable, que sea atractivo al consumidor, que tenga buen gusto y que sea aceptable, ¿verdad? Si usted compra una proteína muy barata, yo le puedo garantizar con experiencia de que probablemente sea muy mal, tenga muy mal sabor, aparte que sea de muy mal sabor. Si usted es intolerante a la lactosa, le va a producir inflamación, le va a producir hinchazón, le va a producir diarrea y probablemente es una proteína que no cumple con los estándares de calidad. Para muchas proteínas, por eso es muy importante buscar una buena marca, porque las proteínas se contaminan. Yo les comentaba que Project Lab hizo un laboratorio, un análisis, perdón, hace poco, en donde muchas marcas famosas salieron con contaminación. ¿No? Entonces, es muy importante buscar una buena proteína porque ustedes se fijan, es un proceso largo, ¿verdad? Y no nos garantiza absolutamente nada que esas proteínas no se vayan a contaminar en el proceso. Por eso muchas se contaminan con plomo, con cadmio y arsénico. Y lo preocupante de eso es que las cantidades que contiene son extremadamente altas, extremadamente altas. Y bueno, pues ahí ustedes pueden ver que finalmente se envasa el producto, se empaca en botes, ahí ustedes pueden ver que son gigantes los botes, vienen sellados de forma hermética y lo protegen de la humedad y la contaminación. Finalmente, el producto se distribuye al mercado, es transportado a las tiendas, a los gimnasios, a los distribuidores y el producto llega al consumidor. ¿No? Llega como un batido proteico que se vende como un producto que puedes utilizar antes, después o durante el entrenamiento, ¿verdad? Eso depende del proceso de marketing de cada producto, pero ahí se puede ver que pasa por un proceso completamente industrial, un proceso largo que nos dice
o nos da a entender por qué es tan costosa la proteína. ¿Verdad? Y la proteína es de los pocos suplementos, bueno, no de los pocos suplementos, ahorita todo está, y hay una inflación terrible en el mundo y la industria de la suplementación pues va a ser bastante afectada. Ya la proteína de suero se ha comenzado a aumentar de precio, si ustedes lo han podido ver, ¿verdad? Creo que la vez pasada estaba viendo que Starbucks ya lanzó su línea de productos a base de whey, café y whey protein, ¿no? Entonces, Starbucks es un gigante, o sea, una empresa gigantesca y obviamente va a tratar de comprar la mayor cantidad de proteína en el mundo. O sea, ellos van a tratar de comprar la mayor cantidad posible porque necesitan tener disponibilidad para sus cafés, para sus productos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que aumentó la demanda, pero no aumentó la producción. Al contrario, la producción ha disminuido bastante y eso ha hecho que la proteína pues se encarezca. Y ustedes pueden ver que es un producto ya considerado lujo prácticamente, ¿no? Los tipos de proteína que tenemos disponibles, vamos a encontrar proteína concentrada y ustedes pueden ver que contiene menos del 80% de proteína. Incluye lactosa, tiene algo de carbohidratos y algo de grasa. Es una opción muy económica, con buen sabor. En lo personal, yo siempre me iría por una proteína concentrada, siempre. ¿Verdad? Tiene un poco más de grasa, quizás 1,5, incluso hasta 3 gramos de grasa. Pero bueno, qué impacto puede tener 3 gramos de grasa? Prácticamente nada. No habría como un impacto tan significativo en el tema del peso o la grasa corporal. Igual, los carbohidratos tienen un poco más de carbohidratos, normalmente entre un 2 o un 10% de las calorías totales por scoop. Y la grasa pues anda entre un 0 o un 5%. Contiene lactosa. Si usted es muy sensible a la lactosa, pues yo le diría que busque una proteína isolada, si es muy sensible. ¿Verdad? Ahora, si usted puede comer queso, mantequilla, requesón, por ejemplo, que son productos a base de leche, pero contienen menos lactosa que una taza de leche, entonces sí creo que lo puede tolerar. En cuanto al costo, son mucho más accesibles en comparación a las proteínas isoladas. Las proteínas isoladas pues contienen más del 90% de las calorías a base de proteína. Tiene un procesamiento que elimina gran parte de la lactosa, las grasas y los carbohidratos, ¿no? Es más pura, es más ligera la digestión. Creo que lo único, bueno, lo bueno de la proteína isolada es que se digiere muy rápido, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se toma un scoop de una proteína isolada, rapidito hace digestión, no produce inflamación. De repente con el concentrado de suero como que uno siente un poco más pesado, la proteína produce mucha saciedad. Lo hace a través de unos neuropéptidos Y que se encuentran en el cerebro, ¿no? Por eso es que usted toma proteína o consume algo de proteína y usted anda saciada por mucho tiempo. Entonces, sí tiene la particularidad que es una proteína ligera. Y finalmente la proteína hidrolizada, ¿no? Que es una proteína previamente predigerida, se hace mediante hidrólisis, lo que facilita una absorción un poco más rápida y es ideal en contextos clínicos, recuperación inmediata, post-entrenamiento, ¿no? Entonces, creo que es una de las opciones más caras en el mercado, ¿verdad? Como es ahí ustedes pueden ver que esta es una proteína ISO, pero aparte de que es ISO, es una proteína hidrolizada. Esa solamente es isolada, esta es hidrolizada e isolada, ¿no? Entonces, la convierte en una opción mucho más costosa. Definitivamente, bueno, el whey concentrado. La variabilidad en cuanto a la concentración de proteínas es muy distinta. Puede ir incluso desde un 25% a un 90% dependiendo del grado de filtración. Ya dijimos que tiene lactosa, que tiene grasa, contiene carbohidratos, en ese caso el carbohidrato que contiene es la lactosa y una fracción de grasas, lo que puede hacer que la digestión sea un poco más lenta en comparación con otras versiones un poco más puras. Hay una limitación en el filtrado, ¿verdad? La ultrafiltración reduce la lactosa y la grasa, pero no alcanza la pureza de aislado. Es como, por ejemplo, ahorita está de moda el kefir. Pero ahorita he visto que el kefir está saliendo por todos lados y lo están recomendando mucho para el tema de la inflamación. Y déjenme decirles que es bueno, pero también es malo. Es bueno porque sí, es cierto, ¿no? La microbiota intestinal tiene que repoblarse con bacterias. En este caso, el kefir contiene probióticos y está bastante bien, pero el problema es que también contiene lactosa. Entonces, una persona que tiene problemas de inflamación probablemente tenga algún trastorno del intestino, ya sea colon irritable, que es uno de los síndromes más comunes, ¿no? Entonces,
El kefir produce inflamación. Es como el yogur. El yogur tiene una cantidad muy rica de probióticos, pero también inflama. Entonces, es como que sí y no, ¿verdad? Porque normalmente, al menos yo cuando hago dieta FODMAPs, yo trato de suspender el yogur. El yogur produce inflamación. En lo personal, yo tengo colon irritable y a mí me inflama demasiado el yogur. Y usted puede decir, ah, pero ¿por qué el yogur? Si el yogur de repente el yogur perdió lactosa en el proceso, sí. O sea, no la perdió por completo, conserva una pequeña cantidad de lactosa, pero siempre inflama. Entonces, bueno, es bueno y es malo. O sea, no crean todo lo que miran en redes. Ahorita está muy de moda el kefir, pero el kefir, por ejemplo, a una persona que tiene colon irritable, la puede poner muy mal, la puede poner muy inflamada. Entonces, sí, va a poblar la microbiota con probióticos, es una cantidad, tiene una cantidad significativa de probióticos, pero, y los síntomas. Entonces, no funciona así tal cual como, como se hace ver, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con estas proteínas. Puede que contengan, pasan por un proceso de microfiltrado, pero puede ser que conserven una cantidad significativa de lactosa y eso depende de la pureza del aislado, ¿no? En cuanto a la accesibilidad económica, es una versión común, es asequible, como les digo, yo pienso que para mí sigue siendo una buena opción. ¿Por qué? Porque contiene carbohidratos. Ya hemos dicho que los carbohidratos van a liberar insulina, la insulina detiene la degradación proteica y produce, perdón, produce, ay, déjenme poner esto en silencio. Perdón, la insulina detiene la degradación proteica y proporciona un ambiente propicio o hay un ambiente propicio para que se pueda producir la síntesis proteica porque se detiene la degradación y comienza la síntesis, ¿no? Entonces, para mí, la mejor opción siempre va a ser concentrado de suero. ¿Verdad? Esto ya está comprobado científicamente por los carbohidratos que contiene, por la proteína que contiene y la grasa que contiene. ¿Verdad? Al menos que usted sea muy intolerante a la lactosa, yo les recomendaría aquí entre nos, búsquense una proteína isolada. ¿Verdad? Pero si usted no es intolerante a lactosa, no va a tener ningún impacto a nivel de grasa corporal. Una proteína concentrada de suero, que es una proteína económica, es asequible. Aparte de eso, tiene mejor sabor. O sea, eso es una delicia. Usted prepara un batido con proteína concentrada de suero y le queda cremoso, le queda delicioso. ¿Verdad? Si usted usa una proteína isolada, le va a quedar un poco un batido un poco más ligero. Recuerden que la grasa le va a añadir cremosidad a la mezcla, ¿no? Entonces queda un poco más homogéneo. En lo personal, para mí siempre va a ser la mejor opción porque es una buena relación de costo-beneficio. El uso recomendado, personas que recién inician la suplementación, de repente buscan cubrir la proteína de forma práctica y de repente no son intolerantes a la lactosa. En cambio, la proteína aislada, vamos a decir que esa contiene entre un 85 a un 95% de proteína, una cantidad muy mínima de carbohidratos y grasa, prácticamente libre de lactosa. Recuerden que pasa por un proceso de filtrado que elimina casi por completo el azúcar, en este caso lactosa, y lo hace apto para personas con intolerancia a la lactosa. El procesamiento es avanzado, no hay un filtrado intensivo. Bueno, de hecho, algunas bibliografías mencionan que puede producir desnaturalización de la proteína. ¿Verdad? Que a veces no es muy recomendable proteínas tan limpias porque desnaturalizan la proteína. ¿Qué significa eso? Hay una ruptura de los enlaces peptídicos, ¿verdad? Entonces, podría afectarse de forma leve la calidad nutricional, ¿verdad? Pero eso depende de la bibliografía. Algunos mencionan que puede tener un impacto, otros dicen que no, ¿verdad? Creo que hay un punto medio, ¿no? Es una proteína más cara que la concentrada, ¿no? Pero tiene mayor pureza muchas veces, ¿no? ¿Pureza en qué sentido? Por ejemplo, una proteína que es un concentrado de suero puede tener 24 gramos de proteína o yo he visto incluso unas que tienen 16. Me parece que en PriceMart venden una proteína que es un concentrado de suero que es accesible, pero solamente tiene 16 gramos de proteína o 19. ¿No? Eso cumple con la bibliografía que dice que menciona que contiene entre un 30 a un 90% de las calorías a base de proteína. Entonces, es un concentrado de suero, evidentemente. ¿Verdad? Ahora bien, una proteína isolada puede tener mucho más gramos de proteína. Es muy común ver proteínas isoladas de 30 gramos de proteína. He conocido marcas que tienen hasta 50 gramos de proteína por scoop. No las venden acá, me parece, son costosísimas. Em, Obviamente porque es un proceso de pureza mucho más alto. Y eso garantiza también que se pueda digerir, ¿no? Una digestibilidad muy alta y la proteína, bueno, recomendaciones, cuando yo podría usar este tipo, perdón, cuando yo podría recomendar este tipo de proteína. Para mí, una persona que de repente tiene problemas digestivos.
¿verdad? Recuerden que la proteína concentrada se absorbe lento, se absorbe despacio y puede producir inflamación. Si usted es muy sensible a la lactosa, yo le recomiendo pues que busque una isolada, ¿verdad? En el caso de que no lo sea, el concentrado es una buena opción. Las hidrolizadas. Las hidrolizadas pues se someten a hidrólisis enzimática. Esto rompe las proteínas en péptidos más pequeños. ¿Qué significa eso? Que se pueden digerir mucho más fácil y que se pueden absorber. Entonces tenemos un potencial mayor de biodisponibilidad. Incluso encontramos hasta un 50% de los enlaces de aminoácidos. Bueno, les comento que a veces puede que tanta hidrólisis de proteína, los enlaces de los aminoácidos estén rotos, ¿verdad? Estén rotos y eso hace que se reduzca el esfuerzo digestivo, ¿verdad? Algunas bibliografías también mencionan que las proteínas hidrolizadas vienen como que pierden calidad nutricional, ¿verdad? Esto por el proceso de microfiltración tan riguroso que se le hace. Eh, ¿Cuándo podríamos recomendar este tipo de proteína? Bueno, personas que tienen de repente hipersensibilidad a proteínas lácteas o proteínas de absorción. Es muy elevado, definitivamente es una versión carísima de las proteínas whey debido a que tiene un proceso industrial complejo. Algunas contienen enzimas digestivas, ¿verdad? Y créanme que la bibliografía menciona que estas enzimas digestivas casi no tienen tanto impacto a nivel digestivo. O sea que es complicado, ¿verdad? Es complicado porque podríamos pensar que sí, que de repente van a digerirse súper bien solo porque tienen enzimas. Sin embargo, alguna bibliografía menciona que no tiene tanto impacto a nivel digestivo. Entonces, recomendación, yo creo que más que todo para personas que tienen problemas digestivos y que de repente adultos mayores. A los adultos mayores que necesitan proteínas o que necesitan suplementarse, les puede ir muy bien con proteínas hidrolizadas, ¿verdad? Y proteínas isoladas hidrolizadas, ¿por qué? Porque se absorben muy bien. Un adulto mayor, recuerden que con los años uno va perdiendo la capacidad de absorción. Aparte de eso, el vaciado gástrico se vuelve lento, uno se llena más rápido, come menos, ¿no? Entonces, quizás una proteína isolada puede ser una buena opción para alguien que de repente necesita proteína o suplementarse y es un adulto mayor, o incluso en el contexto hospitalario puede funcionar bastante bien, ¿no? En algunos contextos hay que obviamente analizar el tipo de enfermedad que el paciente tiene, pero creo que a nivel hospitalario puede ser una buena opción, ¿verdad? Ok, los péptidos proteicos, los péptidos de una proteína son una estrategia eficaz y convincente para asegurar una ingesta adecuada en deportistas. No, perdón, estamos en no, los péptidos proteicos, lo siento. Sí, entonces, si alguien no logra cubrir su cuota de proteína en el día, ¿verdad? Es una buena opción darle suplementación a base de proteína, ¿verdad? Porque nos permite suplementarnos de forma práctica. Es una estrategia eficaz. Realmente al final del día usted decide si se suplementa o no se suplementa. Es una decisión bastante personal. Hay gente que dice, no, quiero cubrirlo todo con alimentación. De que se puede, se puede. Sí, obviamente se puede, pero a veces cuesta, ¿no? Imagínese que uno quiere consumir 100 gramos de proteína, hacerlo solo a través de alimentación puede ser como complicado. ¿Por qué? Porque aumenta calorías de grasa. Un filete de carne contiene grasa, por ejemplo. Y aumenta calorías. Aparte de calorías de grasa, ¿verdad? La digestibilidad, digerir un pedazo de carne, un bistec de carne puede tardar incluso 4 horas en el estómago. Y la proteína se absorbe en 1 hora. Entonces, uno digiere la proteína mucho más rápido que cuando lo hacemos con un pedazo de carne. Entonces, ya depende, yo pienso, siempre lo he dicho, depende del gusto de cada quien, perdón, la suplementación. Aportan aminoácidos, obviamente la proteína contiene todos los aminoácidos esenciales, desde los no esenciales y los esenciales, o sea, todos los aminoácidos los contiene. Recuerden que cuando consumimos BCA, por ejemplo, si quisiéramos suplementarnos con BCA, hay que analizar el contexto, ¿verdad? Puede ser que el BCA funcione en ayunas porque retrasa la degradación proteica y la previene hasta cierto punto, pero estos aminoácidos se van a oxidar si no se consumen los otros restantes. El momento clave, pues obviamente los músculos están más receptivos a recibir, a captar y absorber todos los nutrientes disponibles que usted le pueda dar. Así que un batido de proteína, pues se digiere bastante rápido.
y eso promueve también la síntesis de proteína muscular y si tiene carbohidratos, estamos promoviendo la restauración del glucógeno, ¿no? Potenciando la adaptación al entrenamiento. Entonces, recomendación, dejen de tomarse el batido de proteína solo. ¿Verdad? Yo he escuchado esto yo sé hasta el cansancio de escucharlo. La proteína sola, con agua, ¿verdad? ¿Por qué tomarla con agua si la podemos hacer más proteica con leche? O sea, la leche es una gran cosa, es un gran alimento. O sea, la leche contiene proteína. Una taza de leche puede contener 8 gramos de proteína de alto valor biológico. Contiene, depende del tipo de leche que se usa, pero si usted la usa descremada, tiene 0 gramos de grasa. Si la usa semi, tiene aproximadamente 3 gramos de grasa. No, entonces, ¿por qué ponerle leche o, no sé, leche vegetal cuando podemos usar leche de vaca? Hay tantas opciones. Si sos intolerante, comprate una leche que sea deslactosada, por ejemplo. Entonces ya tenés 5 gramos de proteína en tu batido, a eso le vamos a meter 8 gramos extra, que son los gramos de la leche. De una taza de leche son aproximadamente 33 gramos de proteína. Y si queremos hacer un batido más nutritivo, le podemos meter avena de repente, que es un tipo de carbohidrato de digestión lenta, que tiene fibra. Le podemos meter incluso mantequilla de maní o mantequilla de almendra, qué sé yo, cualquier fruto seco. Esto viene aportando aproximadamente una cucharada, unos 5 gramos de proteína. Entonces, ¿para qué ponerle leche vegetal si podemos hacer un batido más completo, más proteico, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta imagen de esta gráfica que habla de la Recovery Fast Protein, ¿verdad? Estamos hablando de proteína de la cantidad, ¿verdad? Yo lo que yo les comentaba, estos estudios que se hicieron, normalmente se pensaba que 20 gramos de proteína era más que suficiente para que se pudiera alcanzar la meseta o la capacidad máxima de absorción del cuerpo eran de 20 a 30 gramos de proteína. Los estudios se siguieron haciendo años más tarde y pues se demostró que 40 gramos de proteína sí estimulaba en un 10 a un 20% la síntesis de proteína muscular. Entonces, si ustedes quieren consumir 40 gramos de proteína, lo pueden hacer. Incluso 50 gramos de proteína en un tiempo de comida. Perfectamente lo pueden hacer. ¿Verdad? Que sea necesario, pues depende, ¿verdad? Depende. Es innecesario muchas veces cargar el riñón, ¿verdad? Es porque el riñón es el que va a filtrar todo eso, pero de que se absorbe y de que produce síntesis proteica muscular, sí lo produce, ¿verdad? Entonces, tenemos proteínas, aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? De proteína, a ver, esta es la proteína de digestión lenta. No, esta no es. Esta gráfica les quería proyectar. Aquí tenemos un estudio en donde se intentó medir la síntesis de proteína muscular con diferentes tipos de proteína. Aquí tenemos, por ejemplo, se usó 20 gramos de proteína a base de plantas, ¿verdad? Que creo que es esta. Y 20 gramos de mezcla, ¿verdad? Mezcla significa, por ejemplo, usar una proteína a base de arroz y puede ser que hayan usado una proteína a base de arvejas. Y tenemos 40 gramos de proteína. Entonces, si se fijan, ¿quién estimuló más la síntesis proteica? Obviamente la proteína en donde se usó la dosis, ¿verdad? Yo les mencionaba, por ejemplo, si alguien es vegano y quiere eh, producir un aumento en la síntesis de proteína muscular, como lo haría una proteína a base de leche, aquí la opción sería que la persona consuma 2 porciones. Para 2 porciones son capaces de estimular la síntesis de proteína mucho más. ¿Verdad? Ahí vemos que el blend obviamente la estimula más porque contiene 2 tipos de proteína y obviamente tenemos un perfil de aminoácidos más completo. Y finalmente, el que solo consumió un scoop de proteína vegetal. Sí se produjo un aumento en la síntesis proteica, pero no fue tan significativo. Entonces, definitivamente sí importa la cantidad y el tipo de mezcla. Pero aquí tenemos una revisión de mercado de los diferentes tipos de proteína. Por ejemplo, estas marcas que son muy famosas. Tenemos esta marca que es la BSN. Tenemos la famosa Gold Standard de Optimum Nutrition, tenemos esta de GNC, que son muy famosas también, la Elite, que creo que Time Matisse es de las proteínas más viejas en el mercado, creo que tiene más de 30 años de existir. Vemos aquí a la Hydro, ¿verdad? Tenemos a la Nitrotech también, que es muy famosa, la Muscle Tech, tenemos esta marca, estas que son un poco menos comerciales, pero bueno, también son muy famosas. Y finalmente tenemos, creo que esas son las proteínas veganas, sí. Tenemos proteínas veganas, como por ejemplo esta marca Vega es muy famosa. Entonces yo les dejo esa revisión de mercado para que posteriormente la lean.
Y lo que les comentaba, ¿no? Que tanta representatividad tiene los aminoácidos en las proteínas. Por ejemplo, proteínas animales siempre van a tener entre un 50 por ciento de aminoácidos esenciales, ¿verdad? En comparación a las proteínas veganas, que son proteínas que tienen una poca cantidad de aminoácidos esenciales. Si se fijan, andan abajo del 41% aproximadamente y esas pueden llegar incluso hasta el 50%. Ahí vemos el whey protein, ¿verdad? Por eso decimos que el whey protein es el rey de los suplementos, siempre va a ser mejor que los caseinatos, si bien es cierto, los caseinatos cálcicos se pueden absorber en un 100%, pero ¿por qué no es el rey de la suplementación? Bueno, porque no tiene la misma cantidad de aminoácidos esenciales, ni la misma cantidad de leucina. Ok, entonces eso hace que definitivamente el whey, si se fijan, es superior a la leche, es superior a la caseína, es superior a un filete de carne, es superior a un huevo, es superior al pescado y es superior al músculo humano. ¿Verdad? Por eso es que ustedes dicen, ay, pero ¿por qué tanta fama con el whey protein? O sea, porque en los estudios que se le hacen a la proteína sale muy bien parada. ¿Verdad? Se le han hecho cualquier cantidad de estudios a la proteína y, o sea, y que cada vez que se estudia se le descubren más cosas y vamos a ver una cantidad enorme de gente suplementándose con proteína. Entonces, ¿por qué? Bueno, esta es la razón. O sea, tiene una cantidad de aminoácidos esenciales altísima. Nadie lo supera. ¿Verdad? Por eso decimos que es el rey de los suplementos. Y la cantidad de leucina también. Ahí ustedes pueden ver que deja por mucho, por muy abajo a la caseína. También tenemos la leche, o sea, la leche que es un gran alimento. Ahorita el gobierno de Estados Unidos está promoviendo muchísimo. Ya les comenté que había, creo que a ustedes les comenté, a ver. No, creo que no. O sí, creo que estaba empezando así el curso. Yo fui a un congreso hace poco, a ver, déjenme ver. ¿Y el curso comenzó hace cuánto? Es que no sé si fue con ustedes o con otro grupo. Pero sí, sí, con usted fue. Sí, ya les había comentado que iba a un congreso de nutrición láctea y Estados Unidos está promoviendo mucho el tema del consumo de leche. O sea, demasiado. Porque se dejó de consumir. La leche se dejó de consumir mucho porque, bueno, con el tema del auge de las leches vegetales se dejó de consumir, pero la leche tiene demasiados beneficios a nivel epidemiológico, por ejemplo, reduce la carga de enfermedades en un país. Niños que consumen leche, personas que consumen leche tienen menos probabilidades de ser, por ejemplo, los niños que consumen leche tienen menos probabilidades de tener obesidad en la vida adulta. Además de eso, también se vio que puede reducir la obesidad, que puede reducir la diabetes incluso. Pero bueno, vemos que la leche es un gran alimento. Es un gran alimento. Em, Y vamos con las barras de proteína. Las barras de proteína, que bueno, también son una opción o un formato de alimento bastante práctico y es portátil, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que las barras de proteína también se venden, bueno, se comenzaron a vender hace como, creo que en el año 2012, más o menos el año 2012, 2015 comenzó como el auge de las barritas de proteína, pero también existen, ¿verdad? Son un formato de alimento práctico, es portátil, es diseñado para aportar una cantidad significativa de proteínas de alta calidad. Normalmente aportan entre 10 a 20 gramos de proteína por porción y son un snack completo, ¿verdad? Y listo para consumir, con la ventaja de ofrecer un perfil nutricional bastante balanceado. Es decir, te aporta aproximadamente unas 150 calorías a 250, eso depende, ¿no? Entre unos 20 a 25 gramos de carbohidrato, mencionarles que contienen polialcoholes, ¿verdad? Por ejemplo, normalmente las barras de proteína se endulzan con polialcoholes. ¿Por qué? Porque los polialcoholes son un tipo de edulcorante que aportan calorías, pero no lo hacen como lo haría, por ejemplo, la glucosa. Entonces sí se usa por temas de que es más atractivo al consumidor el sabor, ¿verdad? Pero también puede ser que caiga muy pesado. Normalmente los polialcoholes pueden producir inflamación, sobre todo en pacientes que tienen colon irritable. Por eso las barritas de proteína siempre han tenido esa particularidad. Inflaman el estómago. No sé si les ha pasado, pero hay muchas barritas que ustedes revisan los ingredientes o la etiqueta nutricional se van a dar cuenta que están endulzadas con polialcoholes. Entonces, estas aportan entre unos 20 a 25 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Y unas 150 o 150 calorías. Algunas pueden tener incluso hasta 30, 35. He visto barritas con 40 gramos de proteína. Se utilizan mucho en programas de hipertrofia. Se puede usar como una opción incluso
una buena opción después de un entrenamiento de elevada intensidad. Las grasas también contienen grasas. Son grasas saludables, algunas veces contienen frutos secos, semillas, aceites vegetales o incluso las preparan con mantequilla de frutos secos, ¿no? Aportan aproximadamente entre unos 5 a 10 gramos de grasa y tienen fibra. También es muy importante que algunas barras se les añaden fibra prebiótica. Por ejemplo, hay una marca que me llama mucho la atención que se llama Quest, que creo que es de las más famosas. Es como bien comercial, las barritas de Quest, que fueron las primeras barritas en posicionarse en el mercado. Si ustedes se leen un poco de la historia de la marca de Quest Nutrition, fueron las primeras barritas en salir, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta barrita, por ejemplo, tiene la particularidad de que contiene aproximadamente unos 15 gramos de fibra. Entonces es un tipo de fibra prebiótica, ¿verdad? Contiene vitaminas, minerales, que la hace un poco más completa. ¿Por qué? Porque el consumidor se volvió exigente. Ya no solamente busca una barrita de proteína, ahora quiere que contenga fibra, que contenga vitaminas, ¿no? Entonces son alimentos funcionales. Y como les comentaba, tiene diferentes funciones, ¿no? Se puede usar para recuperación, apoyo en hipertrofia, puede ser un snack también fácil, práctico, porque es densamente, tiene bastantes calorías, produce saciedad. De repente cuando uno viaja, ¿verdad? Da esa particularidad de que uno puede cargar las barritas de proteína, ¿no? De repente estás en dieta y quieres cubrir tu cuota de proteína, bueno, es una buena opción. Llevarla en las mochilas, las puedes llevar en lugares muy pequeñitos. Si tienes un estilo de vida activo, yo tengo muchos pacientes que se cuidan muchísimo de la dieta. Entonces, cuando viajan, llevan sus barritas de proteína o llevan sus sobrecitos de proteína, ¿no? Y es una excelente opción si uno de repente va a viajar y se quiere cuidar, ¿verdad? Entonces, es una gran opción. De repente puedes sustituir alguna comida de forma ocasional, ¿verdad? Porque algunas contienen bastante calorías. Entonces, de repente, para calmar el hambre, podemos sustituir un tiempo de comida en el caso de que no se pudiera comer en ese momento. Y finalmente, pues los ganadores de peso. Antes de, se me olvidó mencionarles que el mercado de estas barritas también ha crecido mucho. De hecho, en el año 2023 el mercado global de las barritas de proteína estaba valorado en aproximadamente unos 14.000 millones de dólares, ¿no? Y el 2030 pues se proyecta, hay una proyección de estas barritas que va a llegar a alcanzar el mercado unos 20.000 millones de dólares, ¿verdad? Hay un crecimiento anual de aproximadamente unos 5,7%, que lo hace un buen crecimiento, realmente un crecimiento de un 5,7%, un 5,7, perdón, por ciento cada año es bastante significativo. Em, Ahora bien, Norteamérica. Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande de proteínas, de barritas de proteína en el mundo, tanto en volumen como en ingresos. ¿No? Este mercado va a continuar creciendo. Hay un fuerte crecimiento en las barras de reemplazo de comida, ¿verdad? Porque Estados Unidos tiene una tendencia muy alta en ese mercado. O sea, y más ahorita con el tema de la pirámide, va a aumentar el mercado de las barritas de proteína. De hecho, estaba leyendo hace poco un artículo que también aumentaron de precio. Las barritas de proteína van a costar mucho. O sea, ya no es como que asequible ni tan accesible comprarte una barrita de proteína porque también están muy costosas, ¿verdad? Ha crecido muy rápido, es un mercado em, que ha tenido una demanda demasiado alta, ¿verdad? Incluso van a encontrar proteínas, barritas de proteína veganas, ¿verdad? Que contienen menos azúcar, menos aditivos y con sabores nuevos e innovadores. Entonces, hay diferentes marcas que se venden, ¿verdad? Por ejemplo, Quest Nutrition, ¿verdad? Que se conoce como una marca top seller, la van a encontrar en Amazon. Pure Protein también es una marca muy famosa. Hay una que se llama One Brands, que es otra también, y tienen sabores exóticos. Van a encontrar sabores de Hershey's, de menta, de blueberry, de cualquier tipo de sabor. Realmente es una industria que está en constante evolución y cada vez se vuelve más innovador los productos que sacan al mercado. ¿No? Entonces, los ganadores de peso también. Ahí yo les comentaba que según el LICE, este suplemento se considera un producto que viene a reemplazar un plato de comida, prácticamente. O sea, de hecho se considera un alimento líquido, un ganador de peso. No, ¿por qué? Porque están diseñados específicamente para aquellas personas que buscan aumentar la masa corporal, ¿no? Ya sea con un fin deportivo, hipertrofia muscular o simplemente cubrir,
algún tipo de deficiencia. Por ejemplo, un atleta. A un atleta, ya dijimos que los atletas necesitan consumir grandes cantidades de calorías. ¿Va? Esto es súper importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Un atleta que viene de una competencia o que viene de un entrenamiento va a depletar o va a vaciar sus reservas de glucógeno. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya carbohidrato rápido y útil, o sea, lo más rápido posible. Porque el músculo se agotó. Ya hemos dicho que durante el entrenamiento las reservas de glucógeno se van a depletar, sobre todo a nivel muscular. ¿Verdad? A nivel muscular se depletan, ya dijimos que es el tipo de glucosa que el músculo utiliza. O sea, el músculo lo primero que usa es la glucosa que está adentro del músculo. ¿Verdad? Entonces va a depletar por completo estas reservas. Necesitamos nuevamente reponerlas. Un ganador de peso es una opción ideal. Por ejemplo, algunas marcas que fabrican este tipo de productos en el segmento de atletas de resistencia lo llaman recovery. ¿Verdad? Más que todo la industria del fitness le llaman ganadores de peso, pero en la industria de los atletas le llamamos recovery, un recuperador. ¿Verdad? Que es lo mismo que un ganador de peso, porque contiene carbohidratos, contiene proteínas y contiene una pequeña cantidad de grasa. ¿No? Entonces, también reemplazan comidas, por eso es que son muy costosos. Reemplazan comidas a bajo volumen, ¿no? Porque aportan una gran densidad calórica en porciones muy reducidas y esto resulta ideal en momentos donde se requiere energía rápida, como antes o después de una competencia. Además de eso, tiene un aporte energético elevado, aproximadamente entre 1 caloría y 1,5 kilocalorías por gramo. Eso facilita que podamos cubrir ese requerimiento energético de atletas o personas que tienen metabolismo acelerado. Y más o menos la distribución de los macros, digamos que contienen entre un 15 a un 20% de proteína, entre un 50 a un 60% de carbohidrato, que creo que aquí me confundí, déjenme cambiar acá. Y aproximadamente, y aproximadamente un 10% de grasas. Ok, entre un 10 a aproximadamente un 10% de grasas. Este tipo de suplementos tiene poca cantidad de fibra, ¿verdad? Obviamente por el tema del vaciado gástrico. Evita molestias digestivas, favorece la absorción eficaz de nutrientes en un menor tiempo posible. Además de eso, como les digo, se puede usar en diferentes etapas. Algunas personas lo usan, por ejemplo, cuando quieren meterse en un programa de hipertrofia o periodos de entrenamiento de alta carga. En el caso de los atletas, digamos que están teniendo un calendario lleno de competencias o entrenamientos muy altos en cuestión de volumen, ¿no? Puede ser una buena opción para esos atletas. Los micronutrientes también. Yo les mencionaba que este producto es muy costoso. ¿Por qué? Porque usted está comprando un plato de comida, literal. O sea, está consumiendo aproximadamente unas 500 calorías o 1000 calorías por porción. Aparte de eso, este tipo de productos cubre el 50% de las necesidades diarias de vitaminas y minerales. ¿Ok? Según los requerimientos diarios. Entonces, lo convierte en un complemento integral prácticamente. O sea, no solo aporta calorías, sino que también te da micronutrientes para que te puedas recuperar, para que el atleta rinda y haya fortalecimiento del sistema inmune. Entonces, realmente estos ganadores de peso se crearon para los atletas de resistencia. No crean que fueron hechos para atletas de fuerza. Realmente estos ganadores de peso vienen creados para los atletas de resistencia, pero obviamente en la industria del fitness se han usado para que las personas ganen peso. ¿De qué funcionan? Sí funcionan. O sea, esto es una bomba de calorías. Aporta una cantidad brutal de carbohidratos, aproximadamente unos 300 gramos de carbohidratos. A veces son maltodextrinas. O sea, no es apto para una persona que es delgada, pero que tiene sensibilidad, perdón, que tiene problemas con la glucosa. Yo he visto mucha gente delgada que definitivamente sus niveles de glucosa no son los correctos. Entonces, hay que ver antes de usar ese tipo de productos, yo le recomendaría, aunque usted sea muy delgado, que sea un examen de glucosa, para ver si sus niveles de glucosa están bien.
porque realmente es una bomba de carbohidratos. Son 300 gramos de carbohidratos en una porción. Es una cantidad brutal de calorías, así que realmente se crearon para los atletas de resistencia, pero se usa mucho en el tema del fitness, ¿verdad? En la práctica deportiva, pues se puede usar para atletas de fuerza, que sean fisicoculturistas, levantadores o que hacen CrossFit, que quieren aumentar músculo y quieren aumentar peso. Ojo, estos productos aumentan grasa corporal, sí, ¿verdad? Cuando usted hace un proceso de hipertrofia, usted va a aumentar grasa corporal sí o sí. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos vamos muy arriba con las calorías y aumentamos mucha grasa corporal y después perder esa grasa corporal es un proceso complicado. Deportistas de resistencia también, que de repente obviamente necesitan reponer de forma rápida carbohidratos y personas que tienen dificultad para ganar peso, ¿verdad? Ya sea metabolismo rápido o de repente personas que comen muy poco, pueden ser una buena opción. Y finalmente, bueno, aquí tenemos esta gráfica, ¿verdad? Y es la razón por la cual yo siempre les digo, preparen sus batidos de proteína con carbohidratos. No solamente lo hagan con agua. Pónganle algo más. Pónganle leche, pónganle avena, pónganle fruta, qué sé yo. Aquí vemos esta gráfica de cómo un producto que contiene carbohidratos y proteína recupera más rápido. Ahí vemos que se usaron diferentes tipos de proteína. Ahí vemos que un grupo utilizó solamente proteína, perdón. Otro grupo usó carbohidratos y otro usó carbohidratos con proteína. Si ustedes se fijan, el grupo que usó carbohidratos con proteína tuvo una recuperación más rápida, ¿verdad? Obviamente eso tiene que ver porque se llenan los depósitos de glucógeno. Además de eso, se detiene la degradación proteica y la proteína vendría como a iniciar la síntesis de proteína muscular. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Siempre póngale carbohidratos a su batido de proteína. Se van a recuperar más rápido y van a construir más masa muscular. Y aquí tengo una revisión de mercado también de las. Y finalmente, lo vamos a hacer muy rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, las bebidas deportivas, que estas bebidas están formuladas para hidratar. Ya hemos hablado que se crearon en laboratorios, sirven para reponer electrolitos, obviamente aportan carbohidratos de forma muy rápida cuando estamos haciendo actividades muy intensas. Ya dijimos que está constituida por agua, por carbohidratos y sodio, ¿verdad? Que son elementos fundamentales para que se pueda sostener el rendimiento. Eh, ¿Qué lineamientos debe de cumplir una vida deportiva? Número uno, debe tener aproximadamente entre unas 80 y 350 kilocalorías por litro, ¿verdad? Esto permite que se pueda cubrir parcialmente el gasto energético sin generar una carga digestiva. El contenido de carbohidratos tiene que ser alto también, entre aproximadamente un 6 a un 8%, es decir, 58 gramos de carbohidrato por litro, ¿verdad? Eso hace que la absorción sea más eficiente. Se recomienda también que contenga más de un tipo de carbohidrato. Ya hemos hablado por qué, ¿verdad? Hemos dicho que tiene que contener glucosa, fructosa o maltodextrina. ¿Por qué? Por la oxidación de estos carbohidratos, ¿verdad? Tienen una capacidad limitada de absorción y de oxidación. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Vamos a saturar los transportadores a nivel intestinal y vamos a producir, wow, una diarrea. ¿Verdad? También tiene que ser en cuanto a la osmolaridad, debe tener entre unos 200 y 400 milimoles por litro, lo que asegura que la bebida se vacíe rápidamente al estómago y sea absorbida sin generar molestias. Tiene que contener electrolitos también, más o menos entre unos 460 a 1300 miligramos por litro de sodio, que es una cantidad bastante alta, y unos 3 a 5 milimoles por litro de potasio porque va a ayudar a prevenir calambres, ¿verdad? Los geles deportivos, esos son una fuente concentrada de carbohidratos. Ahí ustedes pueden ver la forma de un gel deportivo si ustedes no lo habían visto. Aquí les muestro cómo se muestran, cómo se fabrican. Son unos sobrecitos muy pequeños, también se les conoce como sachet, ¿verdad? Son muy chiquititos, no pesan absolutamente nada. Este pesa solamente 1 onza, ¿verdad? Son muy ligeros, obviamente se hacen con esa intención de que usted los pueda cargar, por ejemplo, corredores, ciclistas lo puedan cargar y que no genere ningún tipo de peso. Y la forma también, si se fijan, es una forma muy a propósito. Aquí tiene un abre fácil, se abre, se toma y se tira, ¿verdad? La forma también es a propósito, ¿verdad? Entonces,
Este tipo de hielo es una fuente concentrada de carbohidratos, es de rápida absorción, se diseña, o bueno, fue diseñada para consumirse durante el ejercicio. Si se fijan, vienen en estos envases pequeños, son de fácil apertura y de fácil transporte. Cada gel aporta aproximadamente unas 80 a 120 calorías por sachet, con un promedio de 20 a 30 gramos de carbohidrato. Están formuladas con una mezcla de carbohidratos, ¿verdad? Contienen glucosa con fructosa y esto permite que se maximice la oxidación de carbohidratos y se pueda sostener estable la glucosa durante esfuerzos prolongados. Algunos incluyen cafeína, aproximadamente entre 25 a 100. Hay que tener mucho cuidado, revisar las etiquetas. Sabemos que las dosis de cafeína tienen que estar entre 3 a 6 miligramos por kilo. Dosis más de esas pueden producir toxicidad, incluso la muerte. ¿Verdad? La cafeína en el deporte la consideramos algo valioso, ¿verdad? Tal vez en la vida secular, pues hay que tener cuidado, pero en el deporte, si se fijan, es un producto que está clasificado en la categoría 1. ¿Por qué? Porque ayuda a, bueno, mejora la concentración del atleta y ayuda a reducir la percepción de fatiga. Además de eso, el contenido de sodio puede variar. Algunos pueden aportar unos 100 miligramos por sachet, otros pueden incluso hasta alcanzar 300 miligramos por sachet. Esto lo hace muy útil en condiciones de calor o sudoración intensa. El potasio normalmente en los geles deportivos tiene que estar muy bajo, ¿verdad? Es insignificante, pero no es determinante en su formulación. Normalmente no le agregan potasio. Ese tipo de producto es completamente útil para maratones, para ciclismo, para trail running, para triatlón. Se requiere energía compacta, portable y de rápida absorción, ¿verdad? Entonces, muy conveniente este tipo de producto. La confitería también. Si ustedes no sabían, Gatorade tiene confites. Yo sé que no los hemos visto. Aquí en el supermercado no los vamos a encontrar, pero sí lo fabrican. Ellos fabrican un montón de cosas que aquí en Honduras no existen. O sea, en el mercado no hay mucho mercado, por eso no los tienen, pero también tienen confitería. Ahí ustedes pueden ver que son gomitas, son caramelos. Es una alternativa completamente innovadora. ¿Por qué? Porque aporta carbohidratos durante el ejercicio y el formato es masticable y fraccionable. Ahí ustedes pueden ver que cada unidad contiene entre unos 4 a 6 gramos de carbohidratos por unidad. Esto aportaría entre unas 20 a 30 kilocalorías. En el caso del aporte de sodio es mínimo y el de potasio también, prácticamente nulo o insignificante. Obviamente depende de la marca, ¿verdad? Pero una ventaja clave de ese tipo de confites es que permite al atleta dosificar la ingesta de carbohidratos. Es muy fácil porque si cada confite aporta 6 gramos de carbohidrato, imagínense que ocupo 30, yo puedo dosificar. Ya me como 5 y ya son 30 gramos de carbohidrato, ¿no? Entonces, permite dosificar, ¿verdad? El problema de ese tipo de producto es que requiere un proceso de masticación, ¿verdad? Además de eso, hay que sumarle que tiene que haber una digestión mecánica. Y eso puede ser una limitante en deportes de alta intensidad. Por ejemplo, si usted va a correr, yo no le recomiendo que que consuma confites, ¿verdad? Porque tiene que hacer una masticación, tiene que haber un proceso de digestión mecánica y es incómodo. Yo le recomiendo que se vaya mejor por un gel deportivo. Entonces, ¿en dónde se utiliza este tipo de productos? Se utiliza mucho en ciclismo, sobre todo en carreras de ruta y entrenamientos recreativos, para donde la tolerancia intestinal es mejor y el consumo puede ser un poco más pausado, ¿verdad? Entonces, esa sería mi recomendación. Y finalmente, las barritas deportivas, que son diferentes a la barra de proteína. Si se fijan, una barra de proteína contiene una cantidad importante de proteína, entre unos 15 a 20 gramos de proteína, incluso algunas pueden contener 40 gramos de proteína. En ese caso, las barras deportivas son carbohidratos. Estamos hablando de barritas que son mayoritariamente carbohidratos, ¿verdad? Entonces, combinan diferentes tipos de carbohidratos, contienen una cantidad pequeña de proteína. Lo ideal es que aporten energía sostenida para que se pueda dar carbohidratos o para que podamos tener las reservas de glucógeno pues llenas, que no se depleten por completo. Ahí ustedes pueden ver que contiene entre unos 200 a 250 kilocalorías. Contienen 5 gramos de proteína, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver que es diferente. Una barra deportiva contiene 5 gramos de proteína y una barra proteica contiene hasta 15 o 20, ¿verdad? Esta contiene 40 gramos de carbohidratos, son complejos, tienen una proporción significativa de carbohidratos, ideal para un entrenamiento intenso o prolongado o competencias de larga duración.
También cumple con la función de una colación energética, por ejemplo, un atleta que necesita hacer un snack. ¿Por qué? Porque tiene una alta demanda calórica. A veces lo usan en programas de hipertrofia muscular, ¿verdad? Por el aporte calórico que tiene, o de repente es muy práctico para viajes, o un snack previo antes del entrenamiento, ¿verdad? Es una opción intermedia, ¿verdad? Entre un gel, porque el gel es de rápida absorción, y ese sería más que todo una comida sólida. Aporta saciedad y energía un poco más estable. También recomendación más que todo para ciclismo, por ejemplo, ¿verdad? En lugar de alguien que corre. Para correr creo que la mejor opción sería un gel deportivo. Y recordarles también los tipos de carbohidratos, eso depende obviamente de la cantidad, de la duración del entrenamiento. Ahí vemos que de 1 a 2 horas 30 gramos por hora, de 2 a 3 horas 60 gramos por hora y más de 2,5 horas estamos hablando de 90 gramos por hora. Estamos hablando de diferentes tipos de carbohidratos o una mezcla, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado por qué, ¿verdad? Y finalmente hemos terminado la presentación de proteínas. Bueno, de polvos de proteína. Obviamente esta clase podría irse mucho más. Créanme que esta clase de proteínas podríamos hacerla mucho más larga. Pero bueno, traté de darles por encima un poquito acerca de los batidos de proteínas y comidas deportivas. Y los dejo con esta frase que dice que cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema, porque el saber rompe las cadenas de esclavitud. Voy a dejar de compartir pantalla, no sé si hay consultas, dudas, comentarios. Em, a ver, ¿alguien tiene alguna consulta, duda, comentario? Pueden abrir su micrófono Eh, con gusto. Solo una consulta. Adelante. Eh, el uso del Ensure. Ah, el Shure. El Ensure me parece que es antes de que salieran todos estos preparados que está mencionado y los que no están aquí en la presentación, y se sigue utilizando como una alternativa interesante en el tema del recovery, en el tema sobre todo en los que hacen deporte de resistencia. Y, y ahora incluso el Ensure tiene hasta tres presentaciones diferentes, entonces que su composición varía de uno a otro. Entonces, no sé si puede comentarme algo de eso. Mira, la verdad que el Shure, bueno, no sé si ahora, para serle honesta, como yo no trabajo con Shure, pero sí sé que los médicos sí lo hacen bastante. Pero bueno, el Ensure tradicional, mi opinión es que tiene demasiado azúcar, ¿verdad? Es un producto que para mí está súper valorado. O sea, si es por temas de proteína, yo preferiría darle a un adulto mayor una proteína en polvo, 1000 veces. ¿Vale? El Ensure tiene muy poca proteína, contiene azúcar, la cantidad de nutrientes que contiene. De repente lo rescatable puede ser que contenga vitaminas, minerales, les agregan otras sustancias como por ejemplo el HMB, que el HMB pues sí, puede funcionar en el contexto de gente mayor y personas que no practican ejercicio, que son novatas, pero las cantidades que contiene son muy pocas. Entonces, con el tema de la suplementación, como con los fármacos, ustedes médicos que están por acá, ustedes dosifican los fármacos por kilo, ¿verdad? Siempre, o sea, ustedes lo primero que preguntan es cuánto pesa, cuánto mide, porque todo lo dosifican por kilos. Lo mismo pasa con los suplementos. Hay suplementos que o sea, si vienen infradosificados no funcionan. Entonces, para mí está supravalorado el Ensure, ¿verdad? Y es costoso. Sí, Eh, sobre todo que ajá. es costoso, pero fíjese que han hecho no sé si han logrado, y tal vez se pueda revisar sobre los preparados que hay ahora del Ensure, que es el clásico, el Advance y el Complete, creo que se llama el otro, que tiene Pues sí, diferentes composiciones y no sé en tanto al azúcar, como usted menciona, me parece que el clásico sí, pero me parece que los otros, por por la misma competencia que hay ahora con el tema de proteínas, me parece que pudieran tener otra composición. Yo no soy experto y voy a buscar, investigar, porque sí me recuerdo que nosotros, por el costo, obviamente, como usted bien lo dice, comprábamos ya preparado en líquido, lo llevábamos en la hielera y pues a mitad del entrenamiento o al final nosotros consumíamos nuestro botecito, nuestro el frasco. Shure. Sí, 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 bueno, para un atleta, por ejemplo, que un Ensure tiene carbohidratos.
pero igual sigue siendo muy poco. Hay otros productos más innovadores para ese segmento. Desconozco los tres tipos de Ensure, no sé si me los pueden mandar al grupo para revisarlos, pero me imagino que hay opciones ahora que son libres de lactosa. Y creo que contiene una pequeña cantidad de lactosa, no estoy segura, y que son libres de azúcar, ¿verdad? Pero siento que el Ensure está súper valorado, en mi opinión, ¿verdad? Sí. Aníbal tiene Gracias. la mano levantada, adelante. Hola. Buenas noches, Master. Hola, buenas En- noches, ¿cómo está? ¿Todo bien? En un paciente diabético, ¿qué tipo de proteína recomienda? Pues la verdad que un paciente diabético puede usar una proteína de suero. Es una buena opción. Una proteína de suero y puede ser una proteína isolada de repente. O un concentrado de suero que no sea muy calórico. Yo hizo concentrados de suero de 120 calorías. Sin problema. Una proteína, ya sea un concentrado o un isolado, es una buena opción. No hay ningún problema. Ok, Ahora, muchas gracias. no sé si me preguntaba por la marca. Sí, por la marca. Mira, marca, bueno, que es que marcas comerciales es complicado. Yo he tenido muy buena experiencia con la ISO 100. Es como bien Ujú. ligera. La ISO 100 es una buena opción. O sea, de las marcas que tenemos disponibles aquí en el país, pues yo creo que es una buena opción. Está la ISO Pure también, solo que es bastante costosa eh, y Sí, que es más tiene cara que bastantes vitaminas. Pero cualquiera de esas dos puede ser una buena opción. Ok, muchas gracias. De nada. Dice Roxana, para una joven que está muy delgada, hace poco ejercicio y necesita aumentar de peso, ¿recomienda los ganadores de peso? Sí, puede ser una buena opción, pero sí, lo ideal sería que hiciera ejercicio, ¿verdad? Porque contiene demasiados carbohidratos. ¿Le va a ayudar a aumentar de peso? Sí, pero ese peso que va a aumentar probablemente no sea de músculo. Se aumenta mucho la grasa corporal por los carbohidratos que contiene. Esa observación nada más. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda, comentario? Yo tengo otra consulta. Adelante, adelante. Por ejemplo, vaya, si no llegamos a nuestros requerimientos de proteína diaria, sí podemos usar, por ejemplo, hablando del concentrado de proteína en polvo, digamos, un scoop por la mañana y un scoop por la tarde, sin problema. ¿Dos veces al día proteína? Ajá. Sí, perfectamente. Claro que sí. O sea, si usted quiere cubrir su cuota de proteína, o sea, cubrir esa cantidad en polvo, lo puede hacer perfectamente. Es decisión realmente. Lo ideal, obviamente, sería que se consuma una buena cantidad de proteína en los alimentos, porque los alimentos contienen algo que se llama matriz nutricional. No solamente un pedazo de carne, no solamente es carne, contiene otros nutrientes. Entonces, pero si usted necesita cubrir su cuota de proteína con proteína en polvo, porque no lo hace con la alimentación, lo puede hacer. Sí, es que una vez tuve un comentario acerca de un nutricionista que me decía que, por ejemplo, si usaba la proteína, hablando de la concentrada, por ejemplo, 2 veces al día o tres, por ejemplo, para poder llevar los requerimientos diarios, hablaba que como que tendríamos a tener mayor esfuerzo renal, pero no sé, no Em, me quedó claro Es que, al bueno, final. las proteínas, o sea, si usted consume proteínas, siempre el riñón va a filtrar, o sea, el riñón filtra las proteínas, pero, eh, bueno, de hecho, creo que al cuerpo le podría costar más metabolizar un pedazo de carne que una proteína en polvo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que hay que cuidar más que todo es el tema de las cantidades, o sea, la cantidad total de proteína que usted consume y buscarse una buena marca, ¿verdad? Porque muchas de estas marcas están contaminadas. Sí, Y yo uso sí la de tienen, Optimum Nutrition, la ¿cómo dice? concentrada. Yo uso la de Optimum Nutrition, la concentrada, porque estuve usando anteriormente una marca nueva que se llama Course. No sé si la ha visto, que tiene como una calavera y Ajá. súper, no, no sé, súper mala. Sí, la que usted usa, esa es muy buena. Es de buena calidad y es que es costosa también. Entonces, creo que también es relativo el costo con la proteína, la calidad. Gracias. Excelente. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, comentario? ¿Alguien más? Si no, nos vamos a receso y vamos a volver para la asistencia. ¿Ok?
Bueno, vamos a irnos a 10 minutos de receso, volvemos con la asistencia y continuamos con la clase, que todavía tenemos material. Gracias.
Bien, voy a pasar asistencia ahorita. Entonces me dicen presente. Hoy es nuestra novena clase. ¿Está Ana por acá, Ana Cruz? Hola. Ana, ¿está conectada hoy? Ana Gabriela Zavala está conectada hoy. Presente. Buenas noches, Liv. Ana Cruz, sí estoy conectada. Ok. Por lo que no. ¿Está Ana Lourdes Aguilar? Presente. Listo. Eh, Ana Michelle Rivera. Presente. Aníbal Ulloa. Aníbal está conectado. Bueno, ok. O sí está conectado. Hola Aníbal. Me pareció verlo conectado. Sí, Master, él hizo una pregunta, me imagino Sí, que. Ujú, sí, ha de estar comiendo. ujú. Ok, está Sally Hernández. Presente. Está Brian Rojas. Buenas noches, presente. Buenas noches. Está Carol Castro. Carol está conectada. No. Está Cintia Rodríguez. Cintia está conectada. Presente. Ok. Está Doris, perdón, Nilcia Aguilar. Presente. Listo. Está Doris Borges. Presente. Edwin Recarte. Edwin Recarte está conectado. No. Eldis López. Buenas noches, presente. Listo. Em, está Angel Borjas. Estamos. Engels Borjas. Listo. Está Heidi por acá. Heidi Lemus. Presente. Ok. Está Iris Munguía. Iris Munguía. Javier Mía. Presente. Listo. Está Karen Carrasco. Presente. Ok. Karina Fernández. Karina está Presente. conectada. Ok. Presente. Keivan está conectado. Presente. Ok. Está Kenia Barahona. Presente. Ok. Kenia. Kevin Urias. Presente. María Alejandra Murillo. Presente. Marilyn Portillo. Presente. Marjorie Elvir. Presente. Musi Flores. Presente. Nancy Ordóñez. Buenas noches, presente. Listo. Está Owen Vega. Presente. Reina Bustillo. Rina Murillo. Presente. Roxana Presente, Master. y Shadia. Presente. ¿Shadia? Presente. Ya, aquí estoy. Listo. Iris me dijo que estaba presente por el grupo, ¿verdad? Sí, ahorita me sacó la... Ya estoy aquí. Master Vaya. Aníbal. Aníbal, sí, sí lo marqué. Buen provecho. Estaba comiendo, ¿verdad? Sí, gracias. Dele. ¿Alguien más, chicos? ¿Se me fue o todos están completos ya? Lo único que no marqué Master fue... yo, Master yo, Reina Mirtala. Sí, sí, permítame. Reina, pero fíjese que su nombre no lo tengo en la lista. Usted cuando la llamo, ¿cómo ha hecho? No, siempre me pasa lista.
pero no la encuentro, fíjese. Reina Mirtalia, qué raro. Déjeme ver. Reina. No, no la encuentro. Qué raro. La verdad es la primera vez que... A ver, permítame. Sí, pero siempre me pasa lista, Master. Ok, vaya. Listo. Ya la encontré. Listo. ¿Alguien más faltó? Solo faltaron dos personas, que creo que es Carol y Edwin. De ahí todos están marcados. Bien, vamos a continuar con la clase entonces. Sí, voy a seguir la clase. Edwin no me dijo presente, solo que pasé asistencia ahorita. Lo voy a marcar. Ok, vamos a continuar con la clase entonces y vamos a hablar de métodos de composición corporal. Ok, entonces para comenzar nos hacemos la pregunta de por qué determinamos la composición corporal. Bien, determinar la composición corporal es una herramienta fundamental, sobre todo en nutrición deportiva y no digamos en el ámbito de salud, el deporte y la nutrición, ya que nos brinda información más precisa que el simple peso corporal. Yo siempre he dicho, lo que no se mide no se mejora. Si usted no mide algo, no lo va a mejorar. Entonces, número uno, lo hacemos para determinar el riesgo del estado de salud. Ya sea conocer el porcentaje de grasa, la masa muscular y otros componentes permite identificar cuál es el posible riesgo asociado a una enfermedad crónica, como por ejemplo un paciente que tiene obesidad, que tiene diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares. De igual forma, nos permite establecer un punto de referencia. ¿Por qué? Porque sirve como una línea base, ¿verdad? Para comparar cambios a lo largo del tiempo y evaluar la efectividad del programa de nutrición o tratamiento médico. Si yo no estoy midiendo el progreso de mi paciente, pues entonces yo cómo voy a tener un punto de referencia. Es imposible, o sea, saber si mi paciente en la segunda consulta que llegó mejoró o empeoró. Es completamente imposible. ¿Por qué? Porque me permite a mí comparar un cambio a lo largo del tiempo. De igual forma, me permite definir un objetivo realista. ¿Por qué? Porque te permite crear una meta específica, ya sea que quieras perder grasa corporal o que quieras aumentar masa muscular o simplemente buscas mejorar la condición física en general. Además de eso, te permite monitorear tu progreso. ¿Por qué? Porque posibilita medir avances de forma objetiva. Y además de eso, una persona se motiva mucho más cuando tiene un resultado tangible. ¿Va? Si de repente yo estoy haciendo, no sé, dieta y no pierdo peso y no miro ningún tipo de resultado, yo me voy a desmotivar muy fácil. En cambio, si yo tengo una evaluación y sigo un plan de alimentación y yo regreso a la próxima consulta a hacerme otra evaluación y yo miro que perdí mucha grasa corporal, entonces yo voy a tener una motivación, ¿no? Porque tengo un resultado tangible. De igual forma, nos permite, en el caso del deporte, la selección y el desarrollo de talentos, ¿verdad? Porque se combina con otras medidas para identificar características ideales en diferentes disciplinas. Además de eso, nos permite seguir y monitorear el crecimiento y la maduración, más que todo en niños y adolescentes, sobre todo para prevenir algún tipo de alteración en el desarrollo o detectar algún tipo de alteración y ajustar recomendaciones según la etapa de vida. ¿Va? Esto es muy importante. Entonces, el peso y la composición corporal óptimo. El peso, la estructura, en este caso la estructura viene siendo como el hueso, ¿no? Y las proporciones. Y la composición corporal, que en este caso sería la masa muscular, la grasa, el agua y los minerales. Son factores completamente distintos, pero están íntimamente relacionados entre sí porque permiten determinar la constitución física de una persona. Entonces, el tamaño hace referencia a la estatura y al volumen corporal. La estructura, definitivamente hay personas que son, podemos tener a dos personas midiendo 1,50, pero una es más gruesa que la otra.
¿va? Una tiene una complexión robusta y la otra tiene una complexión pequeña. Entonces, definitivamente el marco óseo y la proporción corporal y la composición corporal, ¿no? Que viene siendo como se distribuye la grasa corporal, la masa muscular, el agua y los minerales en el cuerpo. Entonces, estos elementos analizados en conjunto van a influir de forma directa en la eficacia del movimiento del atleta, por ejemplo, la resistencia, la fuerza y la capacidad de la recuperación. Entonces, en el deporte, alcanzar un peso y composición corporal óptimo no solamente significa buscar un peso ideal, sino encontrar un equilibrio que maximice el rendimiento físico, que disminuya el riesgo de una lesión y mejore la salud a largo plazo. ¿Va? Es como que yo quiero ser jugadora de básquetbol. Es una locura. No mido ni 1,60, entonces no puedo ser jugadora talentosa de básquetbol. Es imposible porque mi cuerpo no me lo permite, pero de repente sí puedo ser muy buena en gimnasia, ¿no? En donde hay que tener un peso liviano, en donde la estatura no es tan importante. Entonces, definitivamente sí influye la composición corporal en el riesgo de una lesión. Imagínense que yo con mi altura quisiera ser una superestrella, me voy a lesionar. Por más que entrene y entrene y entrene, yo voy a tener una lesión. Entonces, y va a afectar obviamente mi salud a largo plazo. Me voy a frustrar porque no tengo el talento, no tengo el cuerpo, no tengo nada para ser una jugadora de básquet. Entonces, en resumen, el tamaño, la estructura y la composición corporal son piezas claves porque contribuyen a lograr un rendimiento deportivo óptimo. Entonces, ¿qué pasa con ese exceso de grasa? Esto es muy importante, ¿no? Porque es un factor limitante. En el deporte es limitante. Y no solamente en el deporte, en la salud es limitante. No digamos en el desempeño físico. ¿Por qué? Porque tiene un impacto impresionante en el rendimiento deportivo. La grasa en exceso aumenta el peso total del cuerpo y esto lastimosamente no te aporta ni fuerza ni te aporta potencia. Al contrario, va a disminuir la eficacia de tu movimiento y disminuye la capacidad de ejecutar acciones rápidas y explosivas. ¿Ok? Ahora bien, la grasa también supone un mayor costo metabólico, ¿verdad? Porque al tener que mover más masa corporal, el organismo requiere un gasto energético adicional. Esto incrementa que te fatigues más fácil, que se reduzca la resistencia durante la práctica de la actividad física, ¿no? Y esto al final tiene una consecuencia seria para la salud, porque además del efecto en el rendimiento, la grasa incrementa el riesgo de una lesión y se asocia a enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Entonces, definitivamente sí o sí deberíamos de priorizar que nuestros pacientes o nosotros incluso manejemos niveles de grasa corporal normales, ¿verdad? Normales y esenciales, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que nos permita tener salud integral y calidad de vida. Esto es muy importante, porque la grasa muy abajo de lo esencial, pues obviamente puede comprometer la calidad de vida, ¿verdad? La grasa esencial. Entonces, la composición de los deportistas, la composición corporal, perdón, de los atletas se puede utilizar de tres formas, ¿verdad? Es muy importante mencionar que la composición corporal en los atletas es una herramienta clave, ¿verdad? Sin yo tener una evaluación de composición corporal, yo no puedo planificar. Yo no puedo tener un control de mi atleta, ni tampoco puedo ver cómo optimizo el rendimiento del atleta, porque yo necesito hacer un análisis. Yo necesito saber cuánto tiene mi atleta de grasa corporal, cuánto tiene de masa muscular y yo necesito que estos niveles le garanticen a mi atleta salud y desempeño deportivo. Entonces, ¿para qué sirve eso? Número uno, nos da la posibilidad de hacer un seguimiento de los cambios en la composición corporal, ¿verdad? Porque me permite a mí como, en este caso, nutricionista, evaluar si el programa de entrenamiento o mi plan de alimentación está dando los resultados esperados, ¿verdad? Porque me permite observar cuánto va aumentando de masa muscular, cuánta grasa va perdiendo y otros parámetros que nos permita hacer ajustes oportunos en la alimentación. Y no solamente eso, mantiene motivado al atleta, ¿verdad? Un atleta que está mejorando constantemente va a motivarse. De igual forma, permite estimar el peso corporal óptimo o el peso de competencia. Esto es muy importante.
sobre todo en deportes por categoría de peso, como por ejemplo boxeo, lucha libre o remo ligero. Conocer la composición corporal asegura que los atletas puedan competir en la categoría adecuada sin poner en riesgo la salud ni sacrificar el rendimiento. Esto es muy importante. Además de eso, nos permite examinar y monitorear el estado de salud del atleta para prevenir trastornos asociados con niveles de grasa corporal extremadamente bajos. ¿Verdad? Cuando estos niveles están muy bajos, se va a afectar la función hormonal, sobre todo en mujeres. ¿Va? Esto es muy importante. Es muy común que las mujeres que son atletas no menstruen. ¿Va? Esto es muy normal. Es bien normal, más normal de lo que parece. Claro, las atletas que de repente tienen una dieta muy rigurosa y además de eso le vamos a sumar un trastorno de alimentación. Entonces, es muy común que menstruen cada 3 meses, cada 4. Afecta obviamente la recuperación, la salud en general. El atleta tiene un riesgo muy alto de tener una lesión por sobrecarga y fatiga, ¿no? Entonces, importante que esa grasa corporal me permita a mí preservar la salud de mi atleta y mantener un equilibrio para que él tenga bienestar físico. Entonces, ¿cuáles son los componentes del cuerpo humano? Eso es muy importante. Aquí la investigación en composición corporal permite analizar el organismo desde distintos niveles, aportando información detallada que va más allá de la simple división entre grasa y masa libre de grasa. Entonces, tenemos 5 niveles de estudios. Tenemos el nivel atómico. El nivel atómico pues se centra en elementos químicos que forman el cuerpo, por ejemplo, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, entre otros. Tenemos también nivel molecular. El nivel molecular pues analiza compuestos como por ejemplo agua, proteína, grasa, carbohidratos y minerales, que son esenciales para que se pueda dar la estructura y la función corporal. A nivel celular tenemos una diferencia entre células grasas, por ejemplo, células musculares, óseas y de otros tejidos, que nos proporciona una visión un poco más funcional. Y a nivel de tejido y órgano tenemos la masa muscular, tenemos el tejido adiposo, tenemos el hueso, órganos internos y finalmente la piel. Y el cuerpo entero. El cuerpo entero pues integra todos estos niveles anteriores porque nos permite valorar el organismo en su conjunto y la relación que tiene todo esto con el rendimiento y también la salud. Entonces, para eso tenemos el modelo de los componentes. Tenemos aquí que para simplificar el análisis de la composición corporal se utilizan diferentes modelos por componentes. ¿Ok? ¿Qué hacen estos modelos por componentes? Dividen el cuerpo en diferentes compartimientos. Entonces, estos modelos varían en complejidad, pero todos buscan obtener información útil para evaluar la salud y el rendimiento. Entonces tenemos el modelo de dos componentes. El modelo de dos componentes distingue únicamente entre masa grasa y masa libre de grasa. Es el más básico y se utiliza en evaluaciones clínicas rápidas. Tenemos también el modelo de los 3 componentes, que es el modelo en donde se añade la diferenciación entre la masa seca libre de grasa y el agua corporal, ¿ok? Lo que mejora la precisión al identificar, por ejemplo, un desequilibrio hídrico. Y finalmente tenemos el modelo de los 4 componentes, que es el modelo en donde se incluye la masa grasa, la masa ósea, el agua corporal y la masa residual, ¿verdad? Brinda una visión todavía un poco más detallada. Y finalmente el modelo de los 5 componentes, que va un paso más allá al dividir la masa libre de grasa en categorías como por ejemplo muscular, ósea, órganos y piel, además de la adiposa. Este modelo pues es el más completo y se utiliza principalmente en investigación avanzada y más que todo en el alto rendimiento, ¿verdad? Cada modelo tiene aplicaciones específicas, depende de si el objetivo es el análisis del clínico básico, por ejemplo, si yo solamente quiero hacer una evaluación de impedancia, por ejemplo, que normalmente la impedancia toma o usa un modelo de 3 componentes, depende del tipo de impedancia, ¿verdad? Pero las tradicionales, las que no son muy costosas, usan un modelo de 3 componentes. De repente yo solamente quiero hacer un análisis clínico básico o de repente yo quiero tener un control un poco más exhausto, ¿verdad? Una evaluación científica o algo más riguroso. Entonces, tenemos las diferentes técnicas de composición corporal. Aquí la evaluación de la composición corporal es un campo de constante evolución.
donde los métodos de medición se perfeccionan cada vez más, son más costosos, se diversifican. El objetivo es obtener un resultado cada vez más preciso. Y si no, ustedes pueden revisar estas marcas que se dedican a la venta de los métodos de composición corporal y cada vez es más costoso, más complejo. ¿Verdad? Existen diferentes técnicas que van desde las más simples, desde las más accesibles, como por ejemplo la antropometría manual, que incluye la medición de los pliegues cutáneos, de repente un perímetro, las medidas corporales, hasta métodos que son un poco más sofisticados, que requieren, por ejemplo, un equipo especializado y altamente costoso. Entonces, entre los más avanzados tenemos, por ejemplo, el análisis de impedancia eléctrica. Este es muy común, ¿no? Ahora vamos a encontrar impedancia multisegmental. Y no solamente multisegmental, sino que tenemos multifrecuencia, ¿no? Que esta impedancia lo que mide es la resistencia del cuerpo al paso de una corriente eléctrica para estimar cuánta agua corporal tiene mi atleta, cuánta masa magra y cuánta masa grasa. También tenemos la resonancia magnética, ¿verdad? Que esto es muy también muy común y incluso hacen tomografía computarizada. Este tipo de métodos pues permite una evaluación cuantitativa y visual de la distribución de la grasa y la masa muscular. Y también tenemos métodos un poco más avanzados. Estos identifican los depósitos específicos de la grasa, incluyendo la grasa ectópica, por ejemplo, que esta grasa se acumula en órganos donde normalmente no debería de haber grasa, como por ejemplo el hígado, el corazón o músculo esquelético, ¿verdad? Entonces, ¿qué miden estas técnicas? Los métodos disponibles permiten medir diferentes cosas. Número uno, permite medir la masa grasa total y su proporción en el organismo. Además de eso, nos permite identificar el tejido adiposo, ¿verdad? Y sus subdepósitos. Puede ser que intentemos medir la grasa a nivel visceral, a nivel subcutánea y a nivel intermuscular. Y también la grasa ectópica, ¿verdad? Que normalmente se presenta en órganos como por ejemplo hígado, corazón, músculo que se asocia también a riesgo metabólico y también puede medir la masa magra, ¿verdad? Que incluye el tejido libre de grasa y vamos a meter a músculo, vamos a meter a órganos incluso y los huesos en algunas máquinas. También puede ser que mida la masa ósea por aparte, ¿no? Algunas máquinas miden incluso qué tan denso es un hueso. ¿Verdad? Que es fundamental para la salud musculoesquelética. Algunas miden incluso el contenido de minerales. Esto es una locura, ¿no? Estos minerales permiten que se puedan mantener las funciones vitales y estructurales. Algunas miden incluso el agua extracelular y algunas intracelular. Es una locura también, ¿no? Porque nos permite evaluar el estado de hidratación del atleta, el balance de líquidos y algunas miden el músculo esquelético, que son claves para la fuerza, para el rendimiento y la prevención de enfermedades crónicas. Y definitivamente, fíjense que quienes están bien avanzados en esto de las impedancias es Japón. Japón está muy avanzado. Un tip, si ustedes quieren conseguir una buena máquina, busquen una que sea de tecnología japonesa. Porque ellos están muy avanzados en todo lo que son técnicas de métodos de composición corporal, están súper avanzados. Esta gente fabrica incluso impedancias para niños, que no es normal. O sea, los niños por lo general no existen como máquinas. em, o impedancias para niños, ¿verdad? Pero ellos sí fabrican impedancias para niños. Hay impedancias que les permite a usted medir, por ejemplo, la composición corporal de un niño completa. Hay unas máquinas que incluso le dan como un pronóstico de cuánto va a medir el niño en el próximo año, cuánto peso va a aumentar el próximo año. Entonces, realmente creo que ellos están muy avanzados en métodos de composición corporal. Si no me equivoco, la marca Tanita, que es muy común, es de tecnología japonesa. Creo que si no estoy equivocada. Entonces, con el desarrollo teórico de estos métodos, es muy importante mencionar que los métodos se clasifican según su nivel de validación científica y también la precisión. Entonces, ahí vemos que hay diferentes tipos de niveles. Cada nivel refleja el grado de exactitud alcanzado, perdón, en las diferentes evaluaciones. Tenemos ahí, por ejemplo, el método uno, que es el método de disección, ¿verdad? El método de disección de cadáveres es el más exacto. Obviamente, no vamos a hacer una disección de cadáveres, ¿verdad? Eso obviamente no se puede hacer, pero sí se hizo. Creo que se hizo en el año 1964 con el famoso estudio de los cadáveres de Bruselas, en donde se hizo una disección completa de, creo que fueron 20 cadáveres, y este método pues es completamente directo.
ahí tendríamos que tener la disección cadavérica, ¿no? Que consiste en la medición exacta de la masa grasa mediante una disección física del cuerpo. Es el método más preciso, es de uso exclusivo en investigación y no se aplica en seres humanos vivos, obviamente. ¿Verdad? Pero es el método más exacto. Ahí vemos que tiene un nivel de validación 1. También tenemos métodos como, por ejemplo, el de medición indirecta. ¿Verdad? Ahí vamos a tener técnicas como, por ejemplo, densitometría, agua corporal, tomografía computarizada, tenemos resonancia, tenemos el DEXA, ¿verdad? Que es absorciometría rayos X de doble energía, que es muy común. Por ejemplo, el equipo de Barcelona, el equipo de Real Madrid usan el DEXA para hacer evaluaciones de composición corporal para sus atletas. Este es un método avanzado que, aunque no miden de manera directa, se basa en suposiciones científicas y cálculos matemáticos que brindan estimaciones que son muy confiables. Se consideran, por así decirlo, el estándar en la práctica clínica y en el deporte de alto rendimiento. ¿Verdad? Y son estimaciones basadas en medidas. Y finalmente tenemos el método 3, que es un método de medición doblemente indirecta. Ahí vamos a encontrar todo lo que son impedancia eléctrica, tenemos antropometría, tenemos pliegues cutáneos, que ofrecen estimaciones un poco más accesibles y prácticas, ¿verdad? Son de menor precisión, ya que depende de ecuaciones de predicción, que están basadas en otras mediciones previas. Y además de eso, o sea, se calcula, por ejemplo, la medición de pliegues cutáneos, se tiene que meter a fórmulas. Y las fórmulas se hacen o se hacen de investigaciones. Puede ser que las investigaciones sean hechas en estadounidenses, ¿no? Entonces, todo eso influye. Eh, Se utiliza mucho en entornos clínicos, deportivos, porque son de bajo costo y son fáciles de aplicar, ¿verdad? Es un método estimado basado en otra estimación. Entonces es más complicado todavía el nivel de validación. Entonces, ya para terminar, vamos a quedarnos hasta acá. Y es el método, lo que les comentaba, de ese método de referencia con validación 1, que es la disección de cadáveres, ¿no? Esta disección de cadáveres, pues, es considerado un método de referencia, ¿verdad? Se le conoce como el gold standard en la investigación de la composición corporal, ya que proporciona evidencia anatómica directa. Esto fue hecho en un estudio en el año 1984, que fue el estudio de los cadáveres de Bruselas. Analizó la relación entre el peso corporal, la antropometría y la composición real de 25 cadáveres a las 48 horas post-mortem. Se evaluaron componentes como, por ejemplo, piel, tejido adiposo, masa muscular, huesos y órganos. Entonces, ¿qué mostraron los resultados? Los resultados mostraron rangos de referencia aproximados. Ahí vemos que, según ese estudio, estamos compuestos por 48 a un 59% de músculo. Tenemos un 17 a un 26% de huesos y una masa residual que va de 24 a 32%. Estas imágenes fueron reales. De hecho, se publicaron en aquel entonces en una revista, en el New York Times, ¿verdad? Fueron publicadas y ahí ustedes pueden ver que se hizo una disección completa de los cadáveres. Ahí vemos a los científicos. em, y bueno, pues ahí ellos se dieron cuenta de realmente cómo estaba compuesto a nivel de composición corporal nuestro cuerpo. Ahí tenemos de 48 a 59% músculo, huesos en menor cantidad y la masa residual que va de 24 a 32%. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. No sé si hay consultas, dudas, comentarios. Dejo de compartir pantalla. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, comentario? Esa, buenas. Esa máquina Beachbody que veo que están utilizando mucho en algunos hospitales, donde la persona se La, para y hace unos movimientos, ¿verdad? la InBody. Sí, Beachbody. Sí. Beachbody creo que es. InBody, sí. Ah, esa es otra máquina. Creo que esa la tiene Esa es otra. Semesa. Esa Sí, sí, máquina, esa. fíjense ustedes que creo que es de tecnología japonesa. Es muy buena. Esa máquina lo que hace es que mide, creo que aparte de estimar la composición corporal, te hace otras mediciones, ¿verdad? Ya depende de lo cuánto sea uno dispuesto a invertir. Yo tengo una usa tecnología japonesa. Aparte de hacer mediciones de composición corporal, hace mediciones de postura. Por ejemplo, te toma fotos y te hace como un análisis. Por ejemplo, detecta si hay una escoliosis en la espalda o escoliosis en los cervicales.
si las rodillas están en una posición distinta, de repente, no, es muy buena, ¿para qué? Obviamente eso de repente si se detecta algo raro, se le envía al paciente con un médico, qué sé yo. Y aparte de eso, hace pruebas de equilibrio, pruebas hace varias cosas. No es que ahora las hacen como más completas. Esa que usted me menciona, creo que es muy parecida. Muy parecida. Hace pruebas de composición corporal, hace de postura, creo yo. Y no me acuerdo qué otra cosa hace. Pero son muy buenas, la verdad. Vale la pena invertir. Lastimosamente siento que la gente como que todavía falta educación, ¿verdad? Porque para todo lo que la prueba hace es demasiado, o sea, demasiado buena. Pero mucha gente a veces de repente no está como dispuesta a pagar una evaluación, ¿verdad? Y me parece a mí que está como que la gente no sabe. Tal vez un poco más de educación, pero la gente está todavía así como que no es tan importante evaluarme, pienso yo. Lo veo así. Pero sí la he visto. Es una máquina que usted da vuelta. Lo que hace es que le toma fotos, creo que para ver su postura. ¿Alguien más levantó la mano? No sé si Aníbal. Máster, ¿y cuánto es el costo de la realización de en esas máquinas? O sea, digamos, para medir Una evaluación. sí, la evaluación. Fíjese que depende, o sea, ya depende de cuánto usted le quiera poner. Pero, por ejemplo, bueno, yo cobro 500 solo la evaluación. Está súper barato. La puede cobrar entre 500 a 1000 empiras, dependiendo de todo lo que haga. Pero más o menos entre eso anda costando. Depende también de la máquina. O sea, si su máquina es cara, o sea, usted tiene que sacarle la inversión de lo que invirtió en la máquina. Entonces tiene que ver cuánto puede cobrar. ¿Verdad? Pero más o menos anda como por 500.000 aproximadamente. ¿Alguien más levantó la mano? Master, y la que está ahorita también te he escuchado bastante, se llama InBody, que no estoy Ah, la equivocada. InBody. Sí, la InBody es una máquina, es una impedancia. La InBody es carísima, carísima. Es cara y cada vez la sacan más completas. Por ejemplo, una InBody a usted le puede andar costando, creo que ahí hasta millón de lempiras, perdón. Andan costando como $50.000 aproximadamente. Son muy buenas, sí. Eh, pero siento que Tanita también es muy buena. Y si se puede tener una máquina que aparte de hacer composición corporal tenga otras funciones, para mí estaría mucho mejor. Pero son muy costosas, son Yo, bien costosas. yo compartí esa información de la Bitbody porque hemos tenido algunas ferias de la salud, Ah, sí, el, sí, la he acer- el visto. acer- el acercamiento de la gente, pero nosotros tenemos Tanita. Para nosotros a nivel laboral, que yo trabajo como médico ocupacional, hacemos mucha intervención a nivel de la composición corporal con las nuevas guías, ¿no? Para la determinación de sobrepeso, obesidad, y usamos las tanitas, usamos las tanitas. Son muy Que buenas. está tienes algunas dependiendo el costo y luego la función que usted quiere, la conecta a través de un software en su laptop y ahí pues se le facilita automáticamente se conecta desde la tanita a la computadora y ahí automáticamente le genera el análisis. Muy bien interesante. Sí, sí, estaba viendo esa que mandó usted. No sabía, fíjese. ¿Aló? Creo que se puso en mute, Master. Perdón, ya rato estaba hablando, que no sabía que ellos habían creado la marca. O sea, yo he visto estas máquinas, pero sí sé que el proveedor es de esta marca, o sea, el fabricante está en Asia. O sea, me imagino que ellos lo que hacen es que le compran al fabricante, la maquilan con la marca, la llevan a los Estados Unidos y después la distribuyen, ¿verdad? Pero el fabricante está en Asia. Porque sí lo había visto, ya el día lo había visto. Máster, buenas noches. Yo, de Buenas su noches. experiencia, estas máquinas sí se utilizan en varias ocasiones, o bueno, no lo tiene en su clínica, o sea, van perdiendo como su rendimiento con un número tal de pruebas. Por ejemplo, decir, va, después de 1000 exámenes o evaluaciones que se hacen, ya no funcionan igual después. Yo tenía esa duda. Fíjese que eso depende del trato que usted le dé. O sea, si usted no la cuida bien, la máquina se va dañando.
pero algo que también las descalibra mucho es el estarlas moviendo. O sea, cuando uno compra la máquina no es como que le dicen, después de ciertas evaluaciones ya no funciona. O sea, Ujú. no te lo dicen Ok. así como tal, pero sí van perdiendo, o sea, si usted no las cuida, por ejemplo, em, moverlas las descalibra por completo. O sea, golpearlas, hay que cuidarlas demasiado porque son muy costosas. Entonces, pero no es como que, bueno, al menos cuando uno las compra, no le dicen como después de 1000 evaluaciones la máquina se daña. Lo que sí es que se van, o sea, van perdiendo, no van perdiendo, sino que van saliendo otras más nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Las otras quedan obsoletas, pues. O sea, ya el otro año sacan otro estilo, otro modelo y la máquina ya no hace lo que hacen las otras, por ejemplo. Pero que, o sea, como en mi opinión personal, no es como que te dicen cuando uno las compra, eh, se daña después de 1000 evaluaciones. Ah, No, sí. Ok. no te lo dicen, ¿verdad? Pero me imagino que con el tiempo las máquinas se van dañando. Se van dañando y hay que cambiarlas Muchas gracias. para servirle. Ahí en el chat le compartí una imagen de la tanita que tenemos. Ya esos son como los datos que se generan cuando se conectan al software desde la tanita cuando tiene a un paciente o a un... Esa tanita que usted tiene es la de Ironman, ¿verdad? Ellos tienen una Eh, versión para atletas. sí, esta no es la de Ironman, sino que es otra. Voy a tomarle foto mañana en la planta y se la voy a mandar. Ah, ok. Y esa tanita, dependiendo del paquete que usted quiera, puede a través del mismo software tener un poquito más de alcance de la información y de las variables que usted quiere evaluar. Nosotros lo usamos Ah, porque tenemos una nutricionista en la compañía. Entonces, también a través de la tanita entrenamos a los médicos, entrenamos a las enfermeras, únicamente para el uso de la recolección de la información, ¿verdad? Ya luego la intervención la hace la persona, la experta. Sí. ok, excelente. Ok, perfecto. Listo. Ok, ¿alguien más tiene una consulta, duda, comentario? Todo muy Ok, claro. Gracias, Master. listo. Bueno, si no hay consulta, Hacer una consulta. Hola, ¿sí? Soy Javier. La consulta Hola. ¿es conveniente o es que usted considera que puede ser rentable comprar una máquina de estas para un gimnasio? Pues la verdad que estaría, o sea, sí, es una buena inversión en el sentido de que sí, o sea, me parece conveniente porque la gente necesita monitorear ¿cómo se llama? Su composición corporal. O sea, realmente es una súper buena inversión para un gimnasio. Porque ahora, todo depende de cómo usted la promocione. O sea, si usted la promociona bien, la gente se va a querer hacer una evaluación. Si no la promociona bien, la gente no se la va a hacer. Entonces depende del marketing. O sea, su producto puede ser muy bueno, pero si no le da buen marketing, la gente no lo va a comprar. Entonces, es una súper buena inversión para un gimnasio. Lo que sí es que tiene que sacarle el jugo, ¿verdad? Ahí usted tiene que decir cuánto va a invertir, a cuánto le va a dar la evaluación, pero me parece una muy buena opción. ¿No? Ahí tendría que educar a su gimnasio para que sepan para qué se hacen las evaluaciones. Súper, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Y si no, pues chicos, nos miramos el día de mañana. Continuamos con la clase de ese módulo. Recuerden que ese es el penúltimo módulo, solo nos queda un módulo. Ya lo vamos a ver la próxima semana, o sea que ustedes se van a Semana Santa ya habiendo finalizado el curso, ¿verdad? Y después de la Semana Santa solamente vienen a examen. Terminamos, ¿vale? Que tengan una feliz noche y nos miramos el día de mañana.